Los indios Pies Negros, grupo de tribus de Canadá y Estados Unidos. Los Pies Negros son una tribu de los Estados Unidos de América. Muchos miembros de la tribu viven actualmente como parte de la nación Pies Negros en el noroeste de Montana, con la población concentrada en Browning. Los Pies Negros están estrechamente relacionados con otras tres primeras naciones de la provincia canadiense de Alberta. Estas primeras naciones son la nación Kainai, los Pieganos del Norte y la nación Siksika. A veces estos pueblos y los Pies Negros son señalados colectivamente como con la Confederación de los Pies Negros. La literatura etnográfica usa la mayoría de las veces el término indígenas pies negros y la mayoría de sus propios integrantes utilizan el singular pie negro. Aunque Estados Unidos y los gobiernos tribales oficialmente emplean el plural pies negros, como en la Reserva India Pies Negros y la Nación Pies Negros, según el sitio web oficial de la tribu. Las relaciones del idioma Siksika, hablado por los indígenas Pies Negros, con otros idiomas de la familia algonquiniana, indican que los Pies Negros volvieron en algún lugar al oeste de los Grandes Lagos. Aunque practicaban un poco la agricultura, eran parcialmente nómadas. Se trasladaron en dirección al oeste, en parte por la introducción de los caballos y las armas, y se convirtieron en parte de la cultura de los indios de las planicies a principios del 1800. La introducción del caballo se sitúa cercana a 1730. En 1900 se estimaba que había 20.000 miembros de la tribu y en conteos más recientes se calcula que son 25.000. La población descendió dramáticamente cuando el pueblo Pies Negros sufrió brotes de enfermedades, hambrunas y guerras, como la hambruna de 1882, cuando fracasó la última caza de bisontes americanos, o la epidemia de viruela de 1837, que mató a 6.000 de ellos. Habían poseído grandes partes de Alberta y Montana, aunque actualmente la reserva Pies Negros es del tamaño de Delaware y las tres reservas de Pies Negros en Alberta tienen un menor. El nombre de la tribu deriva del hecho de que pintaban sus mocasines con motivos de color negro. Los Pies Negros y otras tribus nómadas del continente americano vivían en los tipís, tiendas fáciles de montar, plegar y transportar, que solían medir 3 metros de alto por 4.5 de diámetro. Los Pies Negros se alimentaban de la carne de búfalo y de antílope, nunca de las aves ni perros, estos empleados como animales de carga. Pescaban ocasionalmente y no cultivaban plantas, solo el tabaco con fines rituales, sino que las recolectaban, sobre todo tubérculos. Cocinaban los alimentos asándolos en una hoguera. La reintroducción del caballo en el siglo XVI por las praderas de América. El curtido de la piel al aire libre y la elaboración de ropa, zapatos y tela para los tipís recaía en las mujeres. Ellas también se encargaban de levantar las tiendas, llevar un control sobre agua y leña, recolectar plantas silvestres y cuidar de los más pequeños.
Los hombres, además de cazar y fabricar las armas, pintaban los tipís y sus ropas. La danza del sol era una de las ceremonias religiosas más importantes, celebrada en el solsticio del verano, durante 4 u 8 días. Simbolizaba la regeneración cíclica de la naturaleza y el renacimiento espiritual del hombre. Los participantes eran jóvenes que iban a asumir responsabilidades comunitarias y familiares. Para dar este paso debían ausentarse unos días y practicar el ayuno. El chamán dirigía las danzas, cantos y ofrendas necesarios para que los neófitos tuvieran una visión de su espíritu guardián y recibieran de éste los poderes para curar, defender o dirigir a su pueblo. Los pies negros de vida nómada eran expertos cazadores de bisontes. Aprovechaban la carne para alimentarse, las pieles para comerciar, abrigarse, la cola para elaborar cuerdas y arcos, los cuernos para armas y utensilios varios, y el cráneo para las celebraciones de la danza del sol. Para capturarlo en primavera y en verano, provocaban la estampida de la manada hacia un desfiladero en forma de V, que desembocase en un precipicio. Otro método consistía en dispararle flechas desde el caballo.